¿Cómo la ciudad deja de ser ese espacio que habitamos y se convierte en el determinante de quiénes somos? Hoy quiero invitarte a explorar a la ciudad como escenario, sí, en la literatura, pero también como personaje, como esa ciudad donde hay deseos, hay violencia, hay heridas, y también el espacio donde la ciudad es la que va a marcar a sus habitantes y los va a llevar al abismo. Estas novelas de las cuales te voy a hablar hoy han dejado una huella importante en sus lectores, porque nos han mostrado cómo esta urbe que se vuelve oscura, trágica, violenta, que nos muestra la marginalidad, que nos muestra a un tipo de persona determinada que está tratando de encontrar su futuro y no la halla en ese espacio, nos deja historias de casi, podríamos decir, terror. Las novelas de las cuales te voy a hablar hoy son Satanás de Mario Mendoza y La Cuadra de Gilmer Mesa. Dos historias que nos van a mostrar a Bogotá y a Medellín desde esa oscuridad en la que nos puede absorber una urbe. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. La novela urbana tiende a ser cruda, tiende a mostrarnos las desigualdades sociales, a traer personajes que están por fuera de lo natural, de lo normal. Tiende a mostrarnos casi que podríamos decir a los bichos raros, a esas personas que no encuentran su lugar dentro de la sociedad. Tiende también a mostrarnos todas las injusticias, los anhelos y los sueños de las personas, en especial de los jóvenes. Pero en esta novela de la cual les voy a hablar, tiene mucho que ver con la realidad, con un momento específico que aconteció en nuestra ciudad, porque oscuros y sobrenaturales sucesos están aconteciendo en las calles de Bogotá. Y esto es lo que demuestra que el mal supremo anda a sus anchas por los barrios, por las avenidas, por los edificios y que está al acecho de sus próximas víctimas. En esta historia de la cual les voy a hablar, nosotros nos vamos a adentrar en ese mundo, en las calles de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, de la mano del escritor Mario Mendoza, que ya de entrada quiero decirles que es uno de los escritores más conocidos, más famosos de nuestra literatura colombiana contemporánea e incluso de los más vendidos y que tiene una gran fanaticada dentro del público juvenil. En esta historia de Satanás, nosotros vamos a conocer a 4 personajes que están en un momento de su vida difícil, en una encrucijada. Hay un sacerdote, hay un pintor, hay una mujer y hay un asesino. Y estos 4 personajes van a confluir en un momento específico y estarán en medio de una de las matanzas que más han estremecido a nuestra capital y que ocurrió en 1986. Este libro tiende a ser perturbador porque parte justamente de un hecho real y en el cual nosotros, cada vez que avancemos en una página, vamos a comprender a estos personajes. A este sacerdote Ernesto, que un día recibe una confesión, una persona le dice que está tan desesperada por la pobreza, por el hambre que siente su familia, que cree que la única salida es asesinarla. Y este es el punto de partida para que este sacerdote, que tiene sus propios problemas, que está en un momento en que su fe está debilitada por causa de sus propias fallas, queda estupefacto ante esta confesión y de aquí en adelante nosotros vamos a ver cómo todos esos sucesos sobrenaturales lo van a estar rondando. Y esto es casi que como entrar en cierta forma, cuando yo lo leía, como a la película del Exorcista, por este personaje que está tratando de llevar el bien a su comunidad y que cada vez le es más difícil.
El siguiente personaje es un pintor, un joven pintor que tiene éxito, que ha encontrado como su forma de pintar y de hacer sus exposiciones, y también se está preguntando constantemente sobre el rol del pintor, sobre el rol del artista en esta sociedad bogotana, sobre hasta qué punto se vende su arte y su alma prácticamente para tener un estatus y un reconocimiento, o si por el contrario tiene que ser este artista marginado y este artista casi que como héroe de las clases bajas que no se vende frente al comercio artístico. Y en esa disyuntiva en la que él está en ese momento, de un momento para otro, comienza a experimentar casi que un don. Y es que como él hace retratos, se da cuenta que en esos retratos él está manifestando casi que desdoblado a través de su arte las situaciones más oscuras que están rondando a esa persona que él está retratando. Y esto lo asusta de tal manera porque va a experimentar cómo eso que él está pintando se está trasladando a la realidad. Y esto lo llevará a él a conectarse de nuevo con una exnovia por la culpa y por un deseo irrefrenable que lo llevará a las puertas de su muerte. Si ustedes se van dando cuenta, estos personajes están en ese punto en donde una decisión va a transformar para siempre su vida. Y no sabemos muy bien hacia qué lado va a surtir esa decisión su efecto, porque la siguiente mujer que nosotros vamos a encontrar acá, o mejor el siguiente personaje, es una chica muy bella ella, que es una huérfana de las tomas guerrilleras y está aquí en Bogotá y vende tintos, pero está cansada porque siempre la están como acechando, como acosando los hombres, hasta que un día un conocido le propone un negocio para que ella salga como de esa pobreza, y ella, tan desesperada de estar como en medio de ese ambiente tan oscuro, decide aceptarlo porque cree que va a ganar mucho dinero y que el riesgo es muy poco. Y bien sabemos, como nos lo ha mostrado la realidad, que de eso tan bueno no dan tanto. Y esto es lo que vamos a ver nosotros con este personaje de María. El último personaje, el que está aquí en medio de estos tres, es un hombre que se llama Campo Elías Delgado. Es un estudiante de letras, es un profesor de inglés y es un asesino. Es un hombre que estuvo en el ejército de Estados Unidos y combatió en Vietnam. Y con este personaje nosotros vamos a sentir toda esa oscuridad, toda esa malignidad, porque Mario Mendoza se ha propuesto con este personaje narrar cuáles fueron sus últimas semanas, qué era lo que él pensaba, con cuál obra literaria él estaba obsesionado, cómo se llevaba con su madre y, más importante aún, qué lo llevó a él a decidir matar a 29 personas el 4 de diciembre de 1986 en la ciudad de Bogotá, en una masacre que empezó en los barrios de Bogotá y terminó en un restaurante de comida italiana. Y esto es una huella de horror que la ciudad no ha podido olvidar. Y es que si nosotros nos damos cuenta, este 1986 fue un año convulso para nuestro país. Tenemos la toma del Palacio de Justicia, tenemos el desastre de Armero, como que en estos años hay un punto de quiebre para la sociedad colombiana. Y además, esta historia tiene una particularidad y es lo que la hace en cierta forma más terrible de lo que les estoy incluso contando, y es que Mario Mendoza conocía a este hombre, era su compañero de clase. Y hay algo que Mario Mendoza no pudo trasladar a esta novela en esa ficcionalización de los últimos días de este hombre, y tampoco se va a poder responder en la vida real. Y es que este Campo Elías estuvo buscando al escritor ese día, lo fue a buscar allá a la universidad
y salió tan molesto porque no lo encontró que casi que tuvieron que sacarlo a patadas de la universidad. Y esa es la incógnita que este autor siempre va a llevar. ¿Para qué lo estaba buscando este hombre? Con el que apenas compartía algunas impresiones en su clase, que él describe como una persona que era muy brillante, pero que también era como este bicho raro, que algo que no es muy difícil porque dice el autor que esto es fácil de encontrar en los estudiantes de artes. Así que de esto nos vamos a impregnar nosotros en esta novela Satanás, que es muy famosa y que realmente es perturbadora, porque vamos a estar ahí caminando con estos 4 personajes hacia el abismo, hacia el momento de punto de quiebre, y que personalmente me dejó con una sensación de pesadez tan grande como nunca me había pasado con ninguna otra historia. Sin embargo, sí es una de las favoritas del público juvenil que sigue a Mario Mendoza, e incluso una de las primeras que se deben de leer cuando uno quiere acercarse a este autor, y por eso se las recomiendo, aunque haciendo la salvedad en que si ustedes son muy susceptibles como yo a este tipo de temas, pues no entren de forma inocente, no entren con los ojos tapados, porque les va a confrontar y les va a remover muchas impresiones adentro de cada uno de nosotros. De las calles de Bogotá nos trasladaremos a las calles de Medellín, a la Medellín dominada por Pablo Escobar, a un barrio en específico que se llama Aranjuez y a un lugar exacto que es una cuadra de este barrio y que le da nombre a la historia de la cual les voy a hablar, la cuadra del autor antioqueño Gilmer Mesa. Partamos que esta historia está profundamente conectada también con el escritor. Lo veíamos con Mario Mendoza, que conocía a este Campo Elías Delgado, y ahora aquí en la cuadra, Gilmer Mesa nos va a narrar sus experiencias de la niñez y de la adolescencia en esta cuadra que estaba dominada por una banda criminal que tenía tratos con el cartel de Medellín y que eran los encargados de cometer los sicariatos, poner los carros bombas, de los secuestros, en una relación entre Pablo Escobar y los jefes de esta banda criminal. Y es en este espacio en donde crece el escritor y a su vez aquí el narrador, quien nos va a contar qué era lo que pasaba en esas calles. Porque esta historia tiene todo el tiempo como esa doble visión en donde no todo es blanco, no todo es negro, donde tiene grises y matices por todas partes, incluso en los hechos más desagradables y más violentos para uno como lector en el momento de entrar al libro, porque uno sí va haciendo, o por lo menos me pasó a mí, como ese paso a paso en tratar de entender por qué pasó lo que pasó. Y es que acá el narrador nos va a contar la historia de sus amigos. Y dentro de estos amigos, nosotros vamos a leer como un chico al que le decían Cocorico empezó muy joven en este medio de Lampa. Y esto es aquí un punto que quiero dejar así como resaltado. Es que en estos círculos la vida de los chicos es muy corta, porque ellos saben que una vez que den el paso hacia esa delincuencia, van a morir muy jóvenes, y es casi que como una especie de orgullo que sienten ellos, porque entre los 20, 25 años más o menos van a morir ejerciendo su trabajo o por las venganzas, por las limpiezas entre ellos mismos, y eso implica que van a entrar muy niñitos a ese combo criminal
porque el tiempo el que van a estar, como les insisto, es muy corto. Así que en este caso con este Cocorico es un niño que empezó ya desde los 8 años a consumir pegamento. Aquí uno tiene que entrar a esta novela preparado para que se le arrugue a uno el corazón, preparado para ver las desigualdades sociales, preparado para ver lo que la criminalidad hace y cómo instrumentaliza a los jóvenes, a los niños, preparado para encontrar cómo las familias tratan de luchar para que sus hijos no cojan el mal camino y a veces lo van a lograr y a veces no. Y esa es la mayoría de las ocasiones. Y también vamos a encontrar a personajes que se unen a través del gusto por la salsa y el consumo del bazuco. Por eso les digo que esta historia está llena de grises y de matices. Hasta que estos dos amigos solitarios, ellos que quedaron también desde muy niñitos desprotegidos de sus familias, encuentran en esa extraña relación su único vínculo emocional con otra persona en el mundo. Y mientras estaban juntos era como que no se sentían tan solos y que alguito le importaban a otra persona. Hasta que esta vida tan cruda y tan difícil les va a poner la prueba más complicada para ellos. Y aquí nosotros nos vamos con el narrador, que nos va a contar, como les digo, estas historias y de otro chico, por ejemplo, que esta me pareció como que me dejó reflexionando mucho porque este era un niño bien, un niño juicioso, un niño que iba a su colegio y que hacía sus tareas, un niño que estaba pendiente de la hora de la llegada de su mamá del trabajo para ir a calentarle la comida, porque él sentía que la cucha pues estaba todo el día trabajando y que lo mejor, y que pues ya él había callejeado bastante en esa cuadra y que lo justo era que él también la atendiera cuando ella llegaba cansada. Y es este niño que uno ve que en un momento determinado, por una decisión, por otra persona que entra a ese núcleo familiar cerradito entre su mamá y él, llega a desbaratar esa vida que ellos estaban llevando y lo lleva a él a caer en las garras de este mundo criminal como una forma de escapar a esa situación que está aconteciendo en su casa. Otro caso que nosotros también vamos a encontrar acá tiene que ver con la propia vida del hermano del escritor. Y es como este muchacho ingresa también en este grupo, en esta pandilla, bajo las órdenes de, que para la narración son los riascos, pero pues que tienen otro nombre en la vida real, y cómo él termina, como la mayoría de todos los chicos, muerto muy joven. En esta historia, el autor nos habla de todo este mundo criminal, pero también nos va a hablar de la pérdida, de la desolación. Es como la forma en la que él trata de mantener la memoria de ese tiempo en el que él vivió, de esa infancia y de esa juventud que nosotros podríamos decir perdida por causa de todos estos elementos criminales que están alrededor de estos chicos, pero que a su vez para él también decía que él tuvo una infancia feliz, el autor, porque en medio de esta pobreza y de estos crímenes que se cometían, pues su madre trataba de aligerar esa carga manteniendo como la esperanza y la imaginación de sus hijos más pequeños. Por ejemplo, que si les cortaban la luz, entonces la señora decía, no, hoy vamos a hacer es una fogata, como para que sus hijos no se dieran cuenta de la ausencia de la luz. Pero aquí, como les digo, en esta historia, en esta novela La Cuadra, nosotros vamos a ir paso a paso, sabiendo qué fue lo que pasó con el hermano del autor, por qué llegó a ese punto, qué lo llevó, pues finalmente, como la mayoría de los jóvenes de ese tiempo, a terminar dentro de un ataúd a una edad muy temprana. Y hay aquí en esta novela un punto que también quiero hacer como el énfasis, y es en la actuación de los padres y en especial de la madre. Porque incluso dentro de este caos de Lampa, hay unos códigos de comportamiento, hay unos códigos de lealtad, hay unos códigos de amistad. Viciados sí, entrevesados sí, distorsionados sí, pero aún así están ahí.
Y en el caso de las madres, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de maternidades, porque están estas madres que jamás le han dado amor a sus hijos, que no han hecho sino darles palo y hambre, que los han ignorado, pero también están estas madres que aun con su trabajo pequeño y simple como secretarias, pues trata de sacar a su hijo adelante. También están las madres, y este es uno de los capítulos más difíciles que a mí me costó leer en esta historia, y es estas madres alcahuetas de sus hijos, de los varones, estas madres que se hacen las de la vista gorda cuando sus hijos están violando a las chicas del barrio y que creen que la culpa es de las mujeres por andar de brinconas y de mostronas. Y también está la madre que con todo el dolor del mundo se da cuenta de que su hijo va por el mal camino y que así haga lo que haga, se lo lleve, le hable, le llore, trate de mandarlo con otros familiares, no hay forma de que el peladito se salga de este mundo criminal. Y lo único que le queda esperar es la muerte de su hijo, como efectivamente va a suceder. En esta historia, el autor no solamente nos está contando la vida de sus compañeros de infancia, sino que también interpela todo el tiempo al lector, a la sociedad. Hay una crítica constante en medio de ese mundo violento y criminal de la Medellín de Pablo Escobar, donde este señor hasta pagaba, lo mismo le daba a pagar para que mataran a los policías en el plan pistola, 2 millones de pesos, como también les encargaba a los muchachitos más pequeños de esta banda que fueran y pintaran grafitis por toda la ciudad en contra del gobierno, porque estaba pues la guerra contra el Estado. Y el autor, que funciona aquí como narrador, nos va a estar interpelando todo el tiempo en cuál es nuestra responsabilidad, los que no estamos empuñando un arma, los que no estamos asesinando a otra persona, los que no estamos robando con un puñal a otro, pero sí estamos comprando lo robado, pero sí estamos haciéndonos de la vista gorda cuando la ciudad se está desbaratando, cuando solo nos importa lo nuestro, cuando no somos capaces de mirar la otra cara de la ciudad en donde hay pobreza, en donde hay desnutrición, en donde hay maltrato, en donde hay violencia, en donde hay drogas. Todo eso nos lleva a pensar y a cuestionarnos qué tan relacionados estamos nosotros con el crimen, aunque no seamos los que hayamos crecido en estos espacios turbulentos y que tampoco estemos empeñando un arma. Quiero invitarlos a que se acerquen a esta novela, A la Cuadra, porque sí tiene todos estos elementos de violencia, de instrumentalización, insisto, de los niños y de los jóvenes, de las desigualdades sociales, de este mundo criminal, de la Medellín de ese tiempo, y aún así termina siendo también un testimonio de esperanza, porque este chico sí se pudo salvar de ese mundo. Este chico sí tuvo la forma, encontró la manera de salir de ahí, de no caer en las garras del crimen, y lo hizo justamente porque su hermano mayor, que sí estuvo ahí en esa banda, siempre lo retiraba de las reuniones, lo regañaba si lo veía hablando con sus otros compañeros de crimen, le decía que se fuera para la casa, que ya estaba bien de callejear, que le hiciera caso a la mamá, que jamás se le ocurriera hacer lo mismo que él estaba haciendo, aunque en su cabeza pensaba que lo hacía pues para traer comida y darle techo a sus padres. Así que por eso esta historia también es tan gris, porque nos muestra eso, nos muestra cómo el amor de un hermano, por más errores y por más crímenes que haya cometido, intentó por todos los medios de evitar que su hermanito pequeño entrara también en ese mundo y de esta manera poderle dar otra forma de vida que este autor logró. Queridos crossovers aventureros de los libros, la ciudad es caótica, es violenta, también marginal y desafiante.
Y por eso es importante acercarnos a este tipo de literaturas que no son fáciles de leer, pero que sí tal vez puedan ser necesarias para comprender todo el complejo y el entramado social que está alrededor de una urbe, en donde compartimos nuestra existencia con millones de personas y con seres que se están desgarrando por dentro y que por algún lado, en algún momento, van a explotar. Y nosotros también seremos víctimas o victimarios de esa situación. Me gustaría saber si ustedes ya conocían estas novelas, si han leído a Mario Mendoza, si conocían a Gilmer Mesa, si les interesa este tipo de temáticas o si, como yo, las leemos con un poquito de recelo, porque sabemos que nos vamos a enfrentar a situaciones terribles, porque parte de la realidad cotidiana de las millones de personas que estamos compartiendo una urbe. Los leo en comentarios. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.